¿Se me escucha bien, Madeleine? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya estoy compartiendo ahora. Perfecto, sí, se ve, doctor. Ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a revisar hoy día la patología maligna del colon y recto. Y antes de llegar al punto en sí, quiero hacer un refresco sobre la anatomía del colon y recto. El colon y recto son una parte del tubo digestivo, conocida también como intestino grueso, que se extiende desde la válvula ileocecal hasta la línea pectínea, que ahí donde termina el recto, y ahí se va a continuar con el ano. El ciego, la válvula ileocecal, se continúa con el ciego sigue con el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, colon transverso, ángulo esplénico del colon descendente, sigmoides, hasta ahí lo que es colon, y acá empieza el recto. A ver, ¿qué es lo más resaltante que hay que decir? Número 1, que el colon tiene una parte que es intraperitoneal y otra parte que es retroperitoneal. La parte que es intraperitoneal es sigmoides y transverso. Lo que es retroperitoneal es el colon ascendente y el colon descendente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El colon, como el resto del tubo digestivo, tiene 3 capas. La capa mucosa, la capa muscular propia o capa muscular a secas y la serosa. ¿Qué distingue al colon del resto del tubo digestivo? Que la capa muscular, que normalmente está formada por un fascículo circular interno y otro longitudinal externo, en el colon el fascículo circular interno es normal, pero el fascículo longitudinal externo es incompleto. ¿Qué significa que sea incompleto? Que no rodea al colon en toda su circunferencia, sino lo hace por pequeños tramos. Y esos tramos lo estoy en el puntero, ustedes ven acá, perdón, acá ven ustedes este pedacito, eso se llama tenia. Entonces, ¿qué es la tenia? Es parte del fascículo longitudinal externo, que normalmente debería rodear a toda la circunferencia. No, hay un pedacito nomás, una lonjita, como diríamos, ¿sí? Esto se llama tenias, y el colon es el único órgano que tiene tenias, nadie más tiene. La dilatación que va a haber entre tenia y tenia se denomina austra. Antes que me olvide, las tenias son 3, 2 anteriores y una posterior. 2 anteriores y una posterior. Las dilataciones que hay entre tenia y tenia toman el nombre de austra. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Ya, vamos a la vascularización. La vascularización es sencilla en términos generales. Colon derecho va a ser irrigado por la mesentérica superior, rama de la aorta. Colon izquierdo va a ser irrigado por la arteria mesentérica inferior, rama de la aorta. ¿De acuerdo? A ver, acá tienen ustedes el esquema. La arteria mesentérica superior da 3 ramas principales. La arteria ileocólica, que va a irrigar el ilio terminal y el parte del colon ascendente, el ciego, la cólica derecha, que va a irrigar el colon ascendente, y la cólica media, que va a irrigar ángulo hepático y parte del colon transverso. ¿Sí? Mientras que la arteria mesentérica inferior va a dar la arteria cólica izquierda, que va a irrigar desde el colon transverso, parte izquierda, hasta el descendente. ¿Qué otra arteria da
¿Qué otra rama da la arteria mesentérica inferior? Las arterias sigmoideas. ¿De acuerdo? Las arterias sigmoideas. Y finalmente, hay una tercera rama que es la llamada rama terminal, que es la arteria rectal superior, en algunos libros, y seguramente ustedes también lo aprendieron como hemorroidal superior. Pero el término más preciso es rectal superior. ¿De acuerdo? Atención. Estos dos territorios, mesentérica superior y mesentérica inferior, se conectan entre sí. ¿Ven ustedes acá? Esto es la arteria marginal de Drummond. Y acá viene otro, como un arco, ¿no es cierto? La arteria llamada arco de Riolano. Acá lo tienen mejor esquematizado. Drummond y arco de Riolano. O sea que hay irrigación. Estos dos sistemas se conectan entre sí. Entonces, uno puede suplir al otro si es que hubiera alguna dificultad. El drenaje venoso, todo va a terminar en vena porta. Entonces, lo que llamamos circulación portal. Circulación portal. La vena mesentérica superior, ¿no?, va a terminar formando parte de la vena porta. Igual la vena mesentérica inferior, que se va a unir a la vena esplénica para formar el tronco innominado que recibe a la vena mesentérica superior y forma la vena porta. Listo. El recto empieza donde termina el sigmoides. No hay un reparo anatómico que me diga acá termina el sigmoides y acá empieza. Hay algunos indicios. El mejor indicio, ¿cuál es? Que el recto no tiene tenias. Por lo tanto, donde terminan las tenias, desaparecen las tenias, ahí empieza el recto. ¿Sí? El recto mide de 12 a 15 centímetros, medidas con proctoscopio rígido, y van a terminar en la línea pectínea. Van a terminar en la línea pectínea o línea dentada. A ver, esto es lo que yo les decía. Si tomamos como referencia el margen anal, es decir, cuando aparece la piel alrededor del ano, le llamamos margen anal, y ahí medimos de 0 a 7, de 7 a 11 y de 11 a 15. Y tenemos la clásica división del recto en 3 tercios, superior, medio e inferior. Algunos le llaman proximal, medio y distal. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Y esto tiene importancia, ¿por qué? Porque la vascularización es diferente. ¿Sí? Si bien es cierto, el recto es la continuación del colon, se dice que son dos órganos diferentes, ¿sí? Embriológicamente y fisiológicamente. Yo les decía, la arteria rectal superior, también conocida por ustedes como arteria hemorroidal superior, es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior y va a irrigar tercio superior y tercio medio. Tercio superior y tercio medio. Mientras que el tercio inferior va a ser irrigado por la arteria rectal media e inferior, hemorroidal media e inferior, que es una rama de la arteria ilíaca interna. Entonces, fíjense ya la gran diferencia que hay. 2 tercios superior y medio irrigado por la arteria hemorroidal o rectal superior y el tercio inferior por la arteria hemorroidal o rectal media e inferior. El drenaje venoso va a corresponder los 2 tercios superiores hacia la vena mesentérica inferior, mientras que el tercio inferior va a estar la vena rectal media e inferior, va a drenar a la vena ilíaca, o sea, va a drenar a la circulación general. Otra diferencia, 2 tercios superiores drenan hacia la vena mesentérica que termina en vena porta, circulación portal, mientras que el tercio inferior va a drenar directamente hacia la arteria ilíaca, a la vena ilíaca y vena cava, circulación sistémica. ¿De acuerdo?
Nos faltó decir que a nivel del recto vamos a encontrar 3 válvulas, de llamadas válvulas de Houston. Muy bien, entonces el recto termina acá, donde está el puntero, línea pectínea o línea dentada, que se continúa con el ano, ¿de acuerdo? Que se continúa con el ano. Creo que mañana tienen ustedes la parte de patología orificial benigna, ¿no? Simplemente esto es un adelanto. Fíjense, la mucosa, tanto del colon como del recto, es una mucosa, es un epitelio glandular alto, ¿sí? Cuando llega a la línea pectínea, esta mucosa comienza a cambiar, comienza a mutar, a transformarse. ¿En qué? En piel, que va a dar origen al margen anal. Por lo tanto, el ano se dice que está cubierto por epitelio de transición. Por epitelio de transición. ¿De acuerdo? Es el epitelio que está debajo de la línea pectínea hasta que aparece el margen anal. Tenemos las columnas de Morgani, que son pliegues longitudinales, ¿no? Que van a terminar en la línea pectínea, van a formar unas depresiones que le llamamos criptas anales. El ano va a estar rodeado, y parte del recto, en la parte más inferior del recto, va a estar rodeado por músculo, por esfínter. Y reconocemos 2 esfínteres. Un esfínter interno, que es la continuación de la capa muscular del recto, por lo tanto es músculo liso, involuntario. Mientras que el esfínter externo está formado por músculo estriado, esquelético, voluntario, ¿no? Siendo el fascículo puborectal el más importante. Ambos mantienen la continencia. Se dice que el externo es más importante que el interno, pero si el interno se daña, hay incontinencia igualmente. Y este es el resumen de lo que hemos visto: el colon, la unión recto-sigmoidea, las válvulas de Houston, ¿sí? El recto termina en la línea pectínea, se continúa con el ano. Tenemos el esfínter interno acá, fíjense que es la continuación de la capa muscular del recto, músculo liso, y el esfínter externo, que es músculo estriado. Muy bien, entonces, todo eso ha sido un pequeño recuerdo, espero que les sirva de algo. Hablemos ahora de los tumores colorectales. Y lo primero que tenemos que hablar es sobre los pólipos. Cuando han visto estómago, les han hablado de pólipos. Cuando han visto intestino delgado, les han hablado de pólipos. En el colon también hay pólipos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo definimos? Es una proyección de la mucosa hacia la luz intestinal, en este caso hacia la luz del colon. Pueden ser pedunculados o pediculados, sinónimo, cuando tienen una base de implantación pequeña y un cuello largo y estrecho. Y pueden ser sésiles cuando la base de implantación es amplia. Los tumores colorectal los dividimos según su tipo histológico. Pueden ser hiperplásicos, amartomatosos e inflamatorios. Y un último, y el grupo más importante, los llamados pólipos neoplásicos. A ver, los pólipos hiperplásicos son los más frecuentes que vamos a encontrar en el colon. Son pequeños, generalmente menos de 5 milímetros. Siempre son benignos, ¿sí? Los pólipos hiperplásicos siempre son benignos, no son premalignos tampoco. Los pólipos amartomatosos no son neoplasias verdaderas, lo vemos en el pólipo juvenil, ¿no? Los pólipos inflamatorios tampoco son pólipos verdaderos, son pseudopólipos, son los pliegues de la mucosa que se inflaman, se pegan entre sí, se unen entre sí y te dan la apariencia de un pólipo. Por eso le llamamos pseudopólipos. El ejemplo típico, colitis ulcerativa.
¿De acuerdo? No son premalignos. Y el último gran grupo, yo le decía, el más importante, los pólipos neoplásicos. ¿Sí? Son los llamados pólipos adenomatosos o simplemente adenomas, que los vamos a dividir: adenoma tubular, túbulo velloso y velloso. ¿Sí? Estos pólipos, ¿por qué le llamamos neoplásicos? Porque pueden tener, en condicional, pueden tener la capacidad de convertirse en cánceres. ¿De acuerdo? Por eso le llamamos neoplásicos. Es más, le doy un adelanto. 95% de los cánceres colorectales empezaron como un adenoma. Repito, 95% de los casos de cáncer colorectal empezaron siendo un adenoma. Al inicio son benignos, pero luego pueden degenerar a cáncer. El más frecuente es el adenoma tubular, representa el 75% de estos adenomas. Su presentación más frecuente son pediculados. El adenoma velloso, que representa el 10% de los adenomas, son sésiles, generalmente son de gran tamaño y botan y secretan una gran cantidad de líquido, ¿no? Son más frecuentes en el recto, pero pueden estar en todo el colon. El paciente te va a decir: doctor, tengo diarrea cada rato. No es diarrea, es la secreción mucosa que bota el tumor. ¿De acuerdo? Y a veces hay la combinación de ambos, los adenomas túbulo velloso, que representan el 15%. Y acá tengo que mencionar, en el cáncer colorectal, junto con el de mama, fueron los primeros cánceres que se estudiaron muy a fondo. ¿Sí? Y un japonés estableció la llamada secuencia adenoma-carcinoma. También le llaman polipocáncer. ¿Sí? Un adenoma se convierte en cáncer. ¿Sí? Se convierte en cáncer. Esa es la llamada secuencia adenoma-carcinoma. Estos adenomas tienen muchas características. Yo voy a mencionar solamente dos que considero las más importantes. Estos adenomas son sincrónicos. ¿Qué significa que sean sincrónicos? Que pueden estar presentes al mismo tiempo, en forma simultánea, en dos segmentos diferentes del colon. Ejemplo, puedo tener un pólipo en el colon transverso y puedo tener otro pólipo adenomatoso en el recto. Puedo tener otro en el sigmoides y puedo tener otro en el colon ascendente. A eso se le llama sincronismo. Y la otra característica es el llamado metacronismo. ¿Qué significa? Yo veo un pólipo adenomatoso, saco el pólipo, se acabó. Y tiempo después vuelve a aparecer un pólipo en dicha zona. A eso se le llama metacronismo. Metacronismo. Atención. Estadística americana. El mayor pico de incidencia de diagnóstico de pólipo se da a los 50 años. El pico de diagnóstico de cáncer de colon se da a los 60 años. Por eso la hipótesis de que un adenoma, cuando se va a convertir en cáncer, repito, no todos los adenomas terminan en cáncer, pero sí el 95% de los cánceres empezaron como un adenoma. Cuando un adenoma se va a convertir en cáncer, el tiempo que va a utilizar para hacer ese cambio va a ser entre 7 y 10 años. ¿De acuerdo? 7 y 10 años. Y voy a mencionar un ejemplo de una patología denominada poliposis adenomatosa familiar. Como su nombre lo dice, poliposis es porque tienen más de 100, adenomatosa porque todos o casi todos son adenomas, y familiar porque hay un componente genético. Estos pacientes no tienen 1, 2, 3, 4 pólipos adenomatosos, no, tienen 100, 200, 300 pólipos adenomatosos. Si yo hago el diagnóstico y a ese paciente no le hago nada, solamente lo observo, atención, ¿saben qué pasa? El 100% hace cáncer. El 100% de esos pacientes hace cáncer.
¿De acuerdo? El tratamiento ideal sería sacar el pólipo una vez hecho el diagnóstico porque va a reducir el riesgo de cáncer. Los estudios genéticos, algo hablamos cuando hablamos de oncología quirúrgica, en el cáncer de colon las alteraciones genéticas se dan en los cromosomas 5, 17 y 18. Este es un resumen de lo que hemos dicho sobre la clasificación de los pólipos adenomatosos, como neoplásicos, amartomatosos, inflamatorios. Y este es un pólipo reticulado, ¿no? Fíjense cómo se proyecta hacia la luz, ¿no? Y acá este es un pólipo adenomatoso que ya ha degenerado a cáncer, fíjense, ¿no? Y entonces, qué bueno poder diagnosticar casos así. Yo agarro y corto acá y se acabó el problema. Casi siempre, casi siempre. En el cáncer de colon ya conocemos mucho de las alteraciones genéticas que hay, ¿no? Ya recordarán los oncogenes, los genes supresores. Entonces, ya conocemos, ¿no? El último muy importante, el APC, el KRAS, que es una familia, y el P53, que parece que es el último eslabón. Cuando se muta este gen, ya la puerta está abierta para que se convierta en cáncer. ¿Cuál es cómo podemos establecer el potencial maligno de estos pólipos? Vuelvo a repetir, 95% de los cánceres colorectal derivan de un pólipo adenomatoso, pólipo neoplásico. A más tamaño, mayor posibilidad de cáncer. Cuando yo tengo un pólipo más de 2 centímetros, más de la mitad tiene cáncer. Del punto de vista histológico, los vellosos, los adenomas vellosos, tienen mayor degeneración maligna, mayor frecuencia de degeneración maligna que el tubular y el túbulo velloso. ¿De acuerdo? 40%, algunas series dicen 60%. Y cuando el grado de atipia, es decir, la displasia, ¿sí? Si yo tengo un pólipo con displasia leve, lo sigo observando. Moderado, lo puedo seguir observando. Pero si es severa, la recomendación es saque ese pólipo o opera a ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento? ¿Cuál sería la mejor política? Como yo siempre bromeo, si alguno de los oyentes algún día llega a ser ministro de salud, ¿no? Ahora cualquiera es ministro de salud, antes no era así, pero bueno, esta política que nos lleva a esos casos. Pero si alguno de ustedes fuera ministro, ¿cuál sería la mejor política para tratar el cáncer? ¿Diagnosticar cánceres colorectales o diagnosticar pólipos? Sin duda los pólipos, ¿sí? Porque, ¿qué gasto yo en tratar un pólipo? Una colonoscopía, una exéresis del pólipo, que lo hace el mismo gastroenterólogo, y lo mando al patólogo. Esto es lo que me gasta. Si yo tengo un paciente con cáncer, hago la misma colonoscopía, los mismos gastos, la biopsia igual, tengo que operar al paciente, le puedo dar quimioterapia, le puedo dar radioterapia, ¿sí? Y algunos pacientes se me van a morir antes de. Entonces, no hay comparación, ¿cierto? No hay comparación. Entonces, ¿cuándo la polipectomía endoscópica es suficiente? A ver, no sé. Acá hay esto. Acá, fíjense acá. Esta es una colonoscopía. ¿Qué vemos? Ahí se ve la luz del colon y aquí vemos un pedículo algo engrosado y una gran cabezota del pólipo. Este es un pólipo enorme, por lo menos mide 3,5 a 4 centímetros, ¿no? Yo puedo sacar ese pólipo, vamos a poner que tenga 2 centímetros, ¿ya? Porque si de 4 dudo que lo pueda sacar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Le va a hacer una polipectomía endoscópica.
por el aparato de colonoscopio, va a meter una pinza en asa y acá esto debería estar un poquito más arriba. Y lo va a ahorcar y en ese momento lo quema, lo pulveriza. Y sacó el pólipo. Fíjense acá, un poquito de paciencia y imaginación. Acá se ve el pólipo, ven, donde está el cursor. ¿Sí? Fíjense acá, ya metieron el catéter en asa y lo está rodeando. ¿Sí? Aquí ya lo ahorcó y lo quema. Y esto es lo que queda, esta cicatriz. Lógicamente, el pólipo que se saca se retira y se manda al patólogo. ¿De acuerdo? Se manda al patólogo. ¿Cuándo está indicada esta polipectomía? Cuando está pediculado. Cuando, a ver, yo saco, hemos visto ese pólipo que hemos sacado y el patólogo me dice, es un pólipo adenomatoso y nada más y nada más. Muy bien, se acabó. Ese paciente, ese pólipo ya no le va a producir cáncer. De repente me dice, es un pólipo adenomatoso con un foco de adenocarcinoma. Y entonces yo le digo, ¿y el adenocarcinoma dónde está? ¿En la cabeza? Sí. ¿Y cómo está el borde de sección? Libre. El adenocarcinoma es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. Es bien diferenciado. ¿Hay invasión venosa linfática? No hay. Entonces la polipectomía es suficiente. ¿De acuerdo? Por eso acá lo pongo. En pólipo maligno el tratamiento endoscópico sí, es pediculado, cáncer confinado a la cabeza, no invasión venosa o linfática y es, desde el punto de vista de diferenciación histológica, moderada o bien diferenciada. Si me dice que el borde del corte está con cáncer, ese va a cirugía radical. Si me dice que es indiferenciado o pobremente diferenciado, ese va a cirugía radical. ¿De acuerdo? Entonces, tener presente esto. Y bueno, y si estamos hablando de los pólipos, tenemos que hablar de los síndromes polipósicos. Son varios los síndromes. El más conocido, el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un desorden autosómico dominante, son lesiones hiperpigmentarias a nivel de los cambios mucocutáneos. ¿Dónde están estos cambios mucocutáneos? Labios, mucosa oral, cara, dedos, los lechos unguiales y también en el ano. ¿Sí? Estos pólipos son amartomatosos en el tubo digestivo. Pueden complicarse y hay riesgo de degeneración maligna. El tratamiento sería sacar los pólipos. La llamada poliposis juvenil difusa es un desorden autosómico dominante. Comprende pólipos amartomatosos, que hemos dicho que no son verdaderas neoplasias, y adenomas. Si ya me dicen adenoma, yo ya digo, el adenoma es una lesión premaligna. El adenoma puede convertirse en cáncer, ¿sí? Entonces, ya sé que en esta poliposis puede haber un riesgo de generación maligna, 10%. Se puede complicar, como todos los pólipos, su complicación más frecuente debe ser la intussusección, también conocida como invaginación, y puede producir también diarreas. ¿De acuerdo? El síndrome de Cowden también es un desorden autosómico dominante. Se asocia a anomalías mucocutáneas, pápulas orales y faciales, crecimiento tanto de manos y pies, asociado a cáncer de mama, tiroides, útero. Y finalmente el síndrome de Crohn-Canada son amartomas intestinales asociados a alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de uñas en manos y pies. Y la reina de estos síndromes polipósicos, ya lo adelanté, es la llamada poliposis adenomatosa familiar. PAF, decimos, ¿no? A ver, estos pacientes están definidos como de la siguiente manera. Son pacientes que tienen más de 100 pólipos en el colon y recto. ¿Ya? No es que alguien se pone a contar si tiene 90 o 95, no.
Hay tantos que ya tú dices más de 100, ¿sí? Y ya les dije, si no son tratados, 100%, todos terminan en cáncer. Se da más frecuentemente en la quinta década de la vida. Hay un componente genético, siempre hay un familiar directo, padre, hermano o hijos, ¿sí? Siempre, ¿sí? Esta alteración genética es autosómico dominante. Pueden tener la lesión genética, pero solo 15% desarrolla la enfermedad que se encuentra en el cromosoma 5. Clínicamente, si bien es cierto son genéticos, no significa que uno nace con estos pólipos, ¿no? Los pólipos comienzan a aparecer en la pubertad, ¿sí? Puede complicarse estos pólipos con sangrado. La intussusección está descrita, pero es rarísimo porque no es un solo pólipo, sino son muchos, entonces es difícil que haya una intussusección. Estos pólipos se acompañan de manifestaciones extraintestinales, quistes epidermoides, osteomas, fibromas cutáneos, tumores de desmoides de abdomen y mesenterio. También se acompañan de pólipos GAT en todo el tubo digestivo, ¿no? Desde esófago hasta recto, hiperpigmentación de la retina, cáncer periampular, tiroides, etc. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Por un estudio endoscópico. Entra el gastroenterólogo y ve la mucosa llena de pólipos. Y entonces comienza a mapear, toma muestras del recto, del sigmoides, del descendente, del ángulo esplénico, del transverso distal proximal, etcétera, etcétera. Y el patólogo te va a decir que es adenomas, ¿no? Fíjense, esta es una radiografía de colon con enema de vario, y acá ven ustedes unas imágenes más oscuritas. Acá las ven, acá también las ven. Eso, alguien dice, ¿son restos fecales? No, son pólipos. ¿Sí? Así se ven los pólipos en una poliposis adenomatosa familiar. Fíjense, pequeños pólipos, lesiones elevadas, pólipos, y acá hay una imagen que parece que ya es un cáncer. Es un adenoma grande, acá tienen un pólipo más grande, acá tienen mucho más grande que ha sangrado, que probablemente tiene un factor de necrosis, probablemente sea un cáncer. Esa es la importancia de la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Sacarle pólipo por pólipo? Imposible. Hay gente que tiene 500, 1000 pólipos. Nos pasamos toda la vida y no terminamos de sacar. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tengo estos pacientes con poliposis adenomatosa familiar y está tomado todo el colon y todo el recto, ¿sí? Sacamos todo. Procto, el prefijo procto es recto. Proctocolectomía total. Voy a sacar todo el colon y el recto. ¿Y qué le voy a hacer? Una ileostomía, si no, no puede evacuar el contenido intestinal. Esa ileostomía puede ser continente, no continente, etc. Ya. Es lo más importante, ustedes sepan que es una proctocolectomía total más ileostomía, ¿sí? En los casos que no haya compromiso del recto, yo puedo hacer saco solamente el colon y hago una anastomosis del ilion al recto, ¿sí? Del ilion al recto. ¿De acuerdo? Hay dos síndromes que voy a mencionar que son variantes de la poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de Gardner, ¿no? Que es un PAF, que se asocia a osteomatosis, quiste epidermoide y fibromas de piel. Y el síndrome de Turco, que es un PAF asociado a tumores del sistema nervioso central, glioblastomas, meduloblastomas. Y bueno, y llegamos probablemente a la parte más importante de este tema, el cáncer colorectal, carcinoma colorectal. Empecemos con la incidencia. A ver, en el mundo, el cáncer más frecuente del tubo digestivo es el cáncer colorectal. En el mundo es
cáncer colorectal de tubo digestivo. Pero seguramente cuando revisaron el tema de cáncer gástrico, le dijeron que en el Perú el cáncer más frecuente de tubo digestivo es estómago. Eso es cierto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi hipótesis? Yo trabajo en el Revalliati y en el Revalliati hace ya más de 15 años el cáncer colorectal superó al cáncer de estómago. Yo creo que las estadísticas no andan bien en nuestro pueblo, ¿no? Como muchas otras cosas. Pero no es que nosotros somos marcianos y el resto del mundo tiene una estadística diferente a la nuestra, no. Nosotros pertenecemos a este mundo, así que probablemente cuando se mejoren las estadísticas, vamos a ver que el cáncer colorectal es también en nuestro medio más frecuente de lo que creen. Es el tercer cáncer en mujeres después de pulmón y mama, y en hombres también el tercero después de pulmón y próstata. Un americano tiene 5% de posibilidad de desarrollar cáncer colorectal, y la mayoría de estos cánceres se presentan después de los 50 años. El cáncer colorectal lo voy a dividir en dos partes. ¿Sí? Ahí ven ustedes la torta, ¿no es cierto? Acá ven la torta y ven una tajadita y una tajadita de la torta. Bueno, hay una casi todo el colon que le llamamos cáncer que se origina en un pólipo, que es el 95%. Este cáncer también le llaman esporádico, Y esta tajadita, que representa un poco menos del 5%, es el llamado cáncer hereditario de origen no polipósico. Cáncer hereditario de origen no polipósico. ¿De acuerdo? Entonces, 95% se origina en un pólipo y otro 5% es de carácter hereditario, genético. ¿Dónde es más frecuente el cáncer colorectal? Clásicamente decimos que el colon izquierdo es más frecuente que el colon derecho. Es más frecuente en el recto sigmoides y sigmoides, ¿sí? Como vamos a ver ahora en un esquema. Pero lo que hemos visto en la última década es que el cáncer de colon derecho, ciego, ascendente y ángulo esplénico ha subido una barbaridad, ha aumentado su incidencia. No llega a alcanzar al colon izquierdo, pero ha aumentado enormemente. De la etiología, ya dijimos la secuencia pólipo-cáncer, adenoma-cáncer, ¿no? Adenoma-carcinoma. Enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando yo digo enfermedad inflamatoria intestinal me refiero a dos patologías: colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. En ambas se asocia cáncer, mucho más en colitis ulcerativa. También le llaman colitis ulcerosa. Se han descrito factores dietéticos. Dice que la ingesta aumentada de grasas saturadas y cerveza, alcohol, incrementa la incidencia de cáncer, y que la ingesta de fibras y calcio, leche, disminuiría esta incidencia. Bueno, yo revisé hace algún tiempo esto y hay literatura a favor y en contra, así que no está bien dilucidar. Algunos lo asocian también al abuso de la ingesta de carnes rojas. No hay nada concluyente por ese sentido. ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos es que si un pariente en primer grado, padre, hermano, hijo, tiene cáncer, se incrementa más la posibilidad que también lo tenga. Y acá está lo que les decía, fíjense. Colon derecho 25%, transverso 15%, nuestro medio es menos del 5%. Descendente 5, sigmoide 25, recto sigmoide 10, recto 20. Fíjense, esta parte solamente me suma 55%. ¿Sí? Y quiero que tomen atención sobre el recto. 20% de todos los cánceres colorectales están en el recto. Recuerden eso porque lo voy a hacer recordar.
Muy bien, ahora quiero hablar de esa tajadita, ¿de acuerdo? Quiero hablar de esa tajadita. ¿De cuál tajadita? Del 5%, que les decía que es el cáncer hereditario de origen no polipósico. Bueno, el nombre oficial, ¿cuál es? Carcinoma colorectal hereditario no polipósico de sitio específico. Ese es el nombre oficial. Y es el cáncer que más conocemos. Es el cáncer donde ya sabemos cómo empieza de los 0 hasta los 100. Conocemos toda la secuencia, conocemos las alteraciones genéticas, conocemos las posibilidades. Lástima que solamente le da el 5%, ¿no? Pero bueno, tanto que ya sabemos por qué se origina este cáncer. ¿Por qué se origina? Por lo que se llama inestabilidad microsatelital. Ya en la clase de oncología quirúrgica me pude explayar un poco más. Mutaciones de la línea germinal de los genes MMR, mismatch repair, perdiéndose la expresión de sus proteínas. Es decir, estos genes MMR, mismatch repair, producen una serie de enzimas que son los que se encargan de detectar el DNA defectuoso, el mal apareamiento, recuerden, ¿no? Siempre es adenina, timinas, citosina, guanina. Cuando se intercambian, estas enzimas detectan eso y producen la reparación. Pero si estas enzimas están disminuidas o no existen, se van a formar DNA defectuosos, que van a formar parte de un núcleo, de una célula, de un órgano, de un sistema, y que en algún momento van a disparar un mensaje que va a llevar a una producción de cáncer. Quien lo describió fue un cirujano americano, Lynch, ¿no? Y de ahí el nombre que le llamamos síndrome de Lynch a este cáncer colorectal hereditario de origen no polipósico. Reconocemos dos variedades, el llamado síndrome de Lynch, que es un desorden autosómico dominante, más frecuente en cánceres, en colon proximal, entiéndase colon derecho, pero también se puede dar en recto. Es frecuente el cáncer sincrónico, ya sabemos lo que es sincrónico, se da en gente joven, promedio 44 años. En general decimos menores de 50 años. Si yo tengo un paciente con cáncer menor de 50 años, pienso en descartar un cáncer hereditario. ¿De acuerdo? A ver, cuando Lynch lo describió, dijo, estos DNA defectuosos forman parte de la célula de la mucosa del colon. Pero, ¿qué? ¿Solamente van a la mucosa del colon? ¿No pueden ir a otros sitios? Sí, pueden ir a otros sitios. Y por eso le llamamos síndrome de Lynch tipo 2 o cáncer familiar. ¿Sí? Y entonces vemos que se puede producir cáncer en otros órganos. El más frecuente, endometrio en la mujer. ¿Sí? Pero después puede estar presente en cualquier tipo de órgano. Uréteres, riñón, estómago, como lo deben haber mencionado en cáncer gástrico, linfoma, vías biliares, sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos síndrome de Lynch tipo 2. ¿Qué otras características tienen estos tipos, tanto el 1 como el 2? Que son pobremente diferenciados. ¿Sí? Ya sabemos lo que significa eso, pobremente diferenciados. Puede haber un componente mucinoso mucho mayor que en el resto de tumores. ¿Sí? Se asocia a cáncer cutáneo y las alteraciones se encuentran en el cromosoma 5, 17 y el gen P53, que es, ya hablamos de eso, ¿no? Antiguamente, bueno, a ver, actualmente, ¿qué hacemos? Dosamos esas enzimas que le he dicho, ¿no? Y se soluciona el problema. Pero antes no podíamos dosarlas, no teníamos esa capacidad. Y entonces la gente que estudiaba esta patología se reunían periódicamente y sacaban algunas directivas. La más famosa es la llamada los criterios de Ámsterdam 3, la tercera vez que se reunían en Ámsterdam, y
pusieron los criterios para clínicamente diagnosticar estos cánceres. 3 familiares con cáncer, no necesariamente solamente de colon, cualquier otro cáncer. Un familiar siempre en primer grado, al menos 2 generaciones afectadas, menos de 50 años el diagnóstico, se descarta la PAST, la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Y a eso se le agregó en la ciudad de Bethesda, una ciudad americana, que sean cánceres indiferenciados, más frecuentes en colon derecho. ¿De acuerdo? Y fíjense, estos son los riesgos de síndrome de Lynch en otros órganos. Cáncer colorectal, hasta 70%. Ahí nomás le sigue endometrio, pero ahí está ovario, estómago, todo lo que hemos dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vuelvo a la torta completa, esa torta de la incidencia que vimos. ¿Sí? Vamos a ver la torta completa. ¿Cuál es el cuadro clínico? Se describen 3 cuadros, 3 formas de presentación: colon derecho, colon izquierdo y cáncer de recto. ¿Sí? A ver, en el colon derecho, el tumor que se va a producir en el colon derecho va a ser un tumor proliferativo, exofítico, exuberante, ¿sí? Va a crecer hacia la luz y va a producir un sangrado microscópico que nos va a llevar a una anemia ferropénica. Algunas veces uno puede examinar y tocar una masa en el cuadrante inferior derecho. Lo típico es persona de edad avanzada que ha bajado de peso, tú la ves y la ves pálida, le pides una hemoglobina, está en 7, 8, ella se siente bien, no tiene más molestias, ¿no? Puede haber un poquito de diarrea, ¿no? Le examinas y le puedes tocar la masa. Le haces una endoscopía y encuentras un tumor en el colon derecho. La otra presentación es el cáncer de colon izquierdo. En este caso, el cáncer no crece tanto hacia la luz, sino que infiltra la mucosa, ¿sí? Infiltra la circunferencia del colon en toda su circunferencia. Y entonces, ¿qué va a producir? Estenosis, estrechamiento de la luz. Y el paciente le va a decir: doctor, yo hasta hace 6, 7 meses yo era un relojito todos los días sentadito ahí en el baño, en mi trono, feliz, doctor. Pero desde hace 7, 8, 6 meses me he vuelto estreñido, puedo hacer defeco cada 2, cada 3 días, y cada vez que defeco tengo que pujar con mucha fuerza. Y además he notado que el calibre de las heces se ha adelgazado, ¿sí? Ahora sale como fideo, doctor. Antes era grueso. Y algunas veces se puede presentar como sangrado macroscópico. ¿Sí? Algunos pacientes, no muchos, son pocos, el tumor estenosa tanto que puede obstruir y cerrar y te presentan como una obstrucción intestinal baja. El paciente viene con una marcada distensión, dolor cólico, náuseas, vómitos, generalmente fecaloidea. Cáncer de colon izquierdo. Y la tercera presentación es el cáncer de recto. Y el signo primordial, ¿cuál es? Rectorragia. Atención con lo que voy a decir. Esto no es pregunta de examen, sino es para su vida profesional, pero también para su vida personal y familiar. Todo paciente que tiene rectorragia amerita un examen, ¿sí? ¿Qué es lo frecuente? Que a uno de ustedes venga un familiar, un amigo, una prima, un tío, lo que quieras. Oye, he hecho deposición y me ha venido he visto un rasgado de sangre. ¿Y tú qué le dices? Esas son hemorroides, no te preocupes, usa tu cremita, evite el estreñimiento. Examínenlo, por favor, examínenlo. ¿Sí? Voy a hacer hincapié de eso luego. Entonces, hay rectorragia, hay tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? ¿Cómo lo definimos? La sensación que tiene el paciente de una evacuación incompleta. Doctor, voy al baño apurado, llego, hago un poquito y me da la sensación de seguir haciendo, pero ya no boto nada. Tenesmo rectal, ¿sí? Y la urgencia que tienen
lo que les lleva a eso, ¿no? Y algunas veces dolor durante la defecación, intenso, mal síntoma, habla de compromiso mayor del cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las presentaciones clínicas que vamos a tener cuando hablamos de cáncer colorectal. En la evaluación se le va a hacer todo el estudio, la historia clínica, mañana tienen ustedes varios casos, lo van a discutir. En el examen del abdomen, buscar siempre en el cuadrante inferior derecho si se palpa alguna masa o en el resto del abdomen. El tacto rectal, señores, el tacto rectal es parte del examen físico en una historia clínica. Ahora no están yendo, pero cuando vayan al hospital y vean cualquier historia, es más, en cada historia que ya viene preestablecida, ponen siempre tacto rectal. ¿Ah? ¿Y qué se pone? Diferido, o no se aplica. Tienen que hacer tacto rectal, ¿sí? Y mañana en la discusión, ahí me he preocupado para que aprendan a hacer un tacto rectal. Primero denle la importancia. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la frecuencia del cáncer colorectal en el recto? 20%. 1 de cada 5 pacientes con cáncer colorectal lo tienen en el recto. Y la mayoría lo podemos palpar. Y eso puede marcar la diferencia de una sobrevida mayor o no. Y en algunos casos hasta de curación. Entonces, señores, hagan tacto rectal. Que no es agradable. No es agradable, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Sí? La mayoría de nosotros no nos gusta hacer eso. Hay algunos degenerados que les gusta, ¿no? Pero a nosotros, la mayoría, no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Es importante la proctosimoidoscopía y la colonoscopía. La colonoscopía, atención con lo que voy a decir. La colonoscopía es de obligación en todo paciente que tiene un cáncer colorectal. En todo paciente que tiene un cáncer colorectal se debería hacer una colonoscopía. ¿Para qué? Para estudiar todo el colon y el recto. ¿Por qué digo que es imprescindible? Porque 95% de los cánceres se originaron ¿en dónde? En un adenoma, en un pólipo adenomatoso, en un pólipo neoplásico. Y estos pólipos hemos dicho que son sincrónicos. Entonces, puedo tener un cáncer en el sigmoides y al mismo tiempo puede haber un cáncer en el colon ascendente o en el transverso. Y si yo no hago el descarte, ya nos ha pasado, ¿ah? No, ahora último, porque ya aprendimos, ¿no? Oye, y ese paciente ha venido por un cáncer de colon derecho, doctor, pero se me hace conocido. Sí, estuvo hace un año, doctor. ¿Cómo que hace un año? Lo operaron de un cáncer de sigmoides. ¿Y en un año el cáncer va a producirse? ¿Va a aparecer uno nuevo? No. Cuando se le operó la primera vez ya tenía el cáncer, sino que no lo diagnosticamos. Así de sencillo y cruel. ¿Ah? Entonces, es ideal hacer una colonoscopía en todo cáncer colorectal. Oiga, doctor, pero está obstruido. Si está obstruido, no lo puedes hacer, pues, ni loco, ¿no? O no tengo colonoscopio. Bueno, qué raro, ¿eh? Pero bueno, todo puede ser. Bueno, en ese caso el cirujano, a la hora que opera, el colon que va a quedar lo examina con mayor detenimiento, que tampoco es una seguridad de 100%, pero por lo menos una cosa grosera no se nos va a pasar. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de la colonoscopía. Actualmente se está usando con mayor frecuencia en los cánceres de recto, solamente en los cánceres de recto, la ecografía endorrectal. ¿Qué ventaja tiene la ecografía endorrectal? Que me va a decir el tumor hasta dónde llega. ¿Se quedó en la mucosa? ¿Avanzó hasta la submucosa? ¿Avanzó a la capa muscular o pasó la capa muscular? En otras palabras, puedo establecer el T clínicamente como una ecografía endorrectal. Hay que pedir una tomografía computada, nos va a dar
nos va a dar información sobre el tamaño de la lesión, la ubicación, ¿no? La relación con los órganos vecinos, me sirve para descartar metástasis hepáticas, si es que hay ganglios grandes comprometidos, me los puede detectar también. Igualmente con la radiografía de pulmones para descartar metástasis pulmonares. Y el laboratorio hay lo que se conoce como el CEA, el antígeno carcinoma embrionario, que luego lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento. Uno de los estudios que casi ya no se usa, ¿cuál es? La radiografía de colon con enema de bario. Ahí tienen ustedes una imagen. ¿Sí? Ahí tienen una imagen. ¿No? Fíjense, acá se ve un estrechamiento. Este es colon descendente, y acá está el sigmoide, y acá está el recto. Entonces, acá se ve, no sé si tenga la siguiente, acá está mejor. Fíjense, este es, a ver, fíjense acá, en la del lado derecho. Acá se ve el recto, ¿no? Esto es sigmoides, y en la unión del recto sigmoide se ve un estrechamiento. Esto es lo que se llama imagen en manzana mordida. ¿Sí? Acá también lo ven. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, veamos algunas imágenes. Este es el producto de una colectomía derecha. Ven ustedes el intestino delgado, ven la válvula ileocecal, ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. ¿Y qué ven acá? Una imagen exofítica, proliferativa, ¿no? Típico de un colon derecho, un cáncer de colon derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué ven acá? Aquí sí se ve mejor, fíjense, en la radiografía, la llamada imagen de manzana mordida. ¿No? Parece una manzana mordida. Se ve en el colon descendente un estrechamiento. ¿Sí? Y acá ven la parte que han cortado acá. Me parece muy poco colon que han sacado, pero bueno. Fíjense, cuando uno lo abre longitudinalmente, acá se abre completamente, pero acá no se abre del todo. ¿Por qué? Porque el tumor infiltra toda la circunferencia. ¿De acuerdo? Esta es para ver la ecografía endorrectal, que me permite diferenciar la mucosa, la submucosa, la muscular propia, y cuando atraviesa toda la muscular. Acá ven, por ejemplo, una imagen acá, se ve el T es el tumor, y acá esta capa más clarita es la submucosa. Ya llegó a la submucosa, pasó a la submucosa, y acá está la capa muscular que todavía se insinúa nomás. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Hecho el diagnóstico, el tratamiento del cáncer de colon. El tratamiento es quirúrgico, es el ideal, ¿no? Cuando yo no puedo dar tratamiento quirúrgico, probablemente el paciente ya está perdido. El ideal es el tratamiento quirúrgico. 2 palabras sobre la llamada preparación del colon. El colon está lleno de heces, ¿no es cierto? En las heces tenemos, pues, en cada gramo tenemos de 1, a ver si me acuerdo, de 1 a la 10 a la 12, creo, ¿no? O sea, 12 ceritos más después del 10. Por centímetro cúbico tenemos bacterias. Somos ricos, millonarios en bacterias en el colon. Entonces, cuando se comenzó a operar, se decía, ¿cómo voy a operar? Y va a estar la caquita ahí, las heces van a contaminarme. Hay que limpiar ese colon. Y se prepara el colon. Antiguamente se preparaban con enemas, ahora se preparan con unas sustancias catárticas, polietilenglicol, fosfato de soda, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero hay algunas escuelas que lo discuten. Hay algunas escuelas que dicen, preparar el colon al final trae más complicaciones que no prepararlo. Entonces, algunas escuelas no preparan colon, otras escuelas siempre preparan colon, y hay otros que, cuando es colon derecho, no preparan colon, cuando es colon izquierdo y recto, sí preparan colon. En el Hospital Revaliati nosotros sí estábamos preparando colon cuando estábamos en colon izquierdo y recto.
colon derecho ya habíamos dejado y nos estaba yendo bien, nos estaba yendo bien. ¿De acuerdo? Hay que determinar la presencia de metástasis. La presencia de metástasis automáticamente convierte al paciente con cáncer en un estadio 4, el estadio más avanzado de todos, ¿no? Y la idea es resecar el segmento comprometido con su pedículo linfovascular, sacar la arteria y las venas, arteria que alimenta y la vena que drena ese segmento del colon, ¿no? Porque alrededor de ellos van a estar los ganglios, ¿sí? Los ganglios. Y generalmente se puede utilizar quimioterapia, la llamada quimioterapia adyuvante, cuando yo uso la quimioterapia después del acto quirúrgico, porque hay la llamada quimioterapia neoadyuvante o tratamiento neoadyuvante, que es el tratamiento que se da antes de la intervención quirúrgica. Muy bien. A ver, solamente como cultura general. Si yo tengo un cáncer en el ciego, ¿se acuerdan cuando hablamos de los márgenes de resección? ¿No? Los márgenes de seguridad de resección dijimos que era 5 centímetros antes del tumor, 5 centímetros después del tumor. Bueno, en el colon, como tenemos bastante, entre comillas, tela, bastante anatomía, no usamos eso. Generalmente porque lo hacemos mucho más. Lo que nos interesa es drenar un territorio. ¿Para qué? Para ver si hay ganglios o no, para ver si la enfermedad ha avanzado o no. Y entonces cuando está en el ciego, hago una colectomía derecha, saco ilio terminal, una parte, ciego, colon ascendente, ángulo esplénico y un tercio del transverso. Y voy a unir el ilion con el colon transverso. Si el tumor está en el ángulo esplénico, en el ángulo hepático, saco un poco más de colon transverso, 2/3 partes del colon transverso. ¿Ya? Y si el tumor está en el colon transverso, algunos antes solamente sacaban el transverso. Muchos de nosotros criticamos esa operación y lo que hacemos es sacamos todo el colon derecho hasta el ángulo esplénico y hacemos una anastomosis del ilion al colon descendente. Eso es en el tratamiento del colon derecho. Acá, fíjense, si está acá, hago hasta acá. Si el tumor está en el ángulo esplénico, 2/3 del transverso. Cuando es en el colon izquierdo, si está en el transverso distal o en el descendente proximal, hago una colectomía izquierda. Saco parte del transverso, ángulo esplénico, colon descendente y sigmoide. Y hago una anastomosis. La unión, anastomosis del colon transverso al recto. Si está en el sigmoides, se puede hacer solamente sigmoidectomía. Se saca todo el sigmoides. Pero fíjense, en todos los casos, ¿qué estamos sacando? Los vasos sanguíneos, el territorio de los vasos sanguíneos. Fíjense, me voy casi hasta la raíz de la mesentérica superior o inferior, según sea el caso, derecho o izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para tener la mayor cantidad de ganglios. ¿De acuerdo? También se saca el epíplon mayor. El epíplon mayor. Lo mismo que hemos dicho ahí, pero acá pueden ver que nos vamos hasta casi la raíz del origen de las arterias. Muy bien, hasta ahí lo que es cáncer de colon. Sí, estamos bien lentos, ¿eh? Ya me imagino que la mayoría nos ha dejado. Ya, el cáncer de recto, en el cáncer de recto lo vamos a dividir según la anatomía. Según la anatomía. Acá tenemos tercio superior, medio e inferior. A ver, perdón. Cuando el cáncer está en el tercio superior, atención, cuando el cáncer está en el tercio superior, voy a hacerle lo que se llama una resección anterior. Se saca el sigmoides
y el tercio superior y se anastomosa el colon al tercio medio del recto. A eso se le llama resección anterior. Cuando el cáncer está en el tercio medio, voy a sacar sigmoides y los 2 tercios superiores y voy a anastomosar el colon al tercio inferior del recto. A eso se le llama resección anterior baja. Atención, en el recto los márgenes de seguridad son 2 centímetros antes del tumor y después del tumor. Nos interesa el después del tumor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un cáncer en el recto inferior pegado a la línea pectínea, voy a sacar todo el recto, ¿sí? Porque no me da dónde hacer la anastomosis y voy a sacar parte del esfínter, entonces ni hablar, no se puede. A eso se le llama resección abdominoperineal, amputación abdominoperineal o para operación de Miles. Miles se escribe, ¿ya? En español Miles, Miles en inglés, ya, como quiera, ¿no? Resección abdominoperineal. Pero atención, si yo tengo un cáncer en el tercio inferior que está a 2 centímetros, 3 centímetros de la línea pectínea, puedo cortar hasta acá, ¿sí? Puedo cortar, respeto el esfínter y hago una anastomosis del colon casi con la línea pectínea. Y a eso le llamamos resección anterior ultra baja. Resección anterior ultra baja. También le llaman anastomosis coloanal. Anastomosis coloanal. ¿Sí? Cuando yo tengo un tumor pequeñito que sospecho que es un T1, puedo hacer una resección local, ¿sí? Con electrofulguración o por radioterapia. Atención, uno de los principios quirúrgicos que ya está establecido, que nadie lo discute, es la llamada exéresis total de mesorrecto. El recto, atención, eso no lo he dicho, pero el recto es extraperitoneal. Repito, el recto es extraperitoneal. El recto se va a caracterizar porque, a diferencia del colon, eso no lo he dicho, se me ha pasado. El recto, a diferencia del colon, solamente tiene 2 capas, la mucosa y la capa muscular. No tiene serosa, porque está fuera del peritoneo. La capa muscular en el recto es completa, el fascículo longitudinal externo es completa. En el colon, ¿cómo era? Incompleta. Y eso originaba las tenias. Por lo tanto, el recto no tiene tenias. Lo dijimos, eso sí, el recto no tiene tenias, ¿de acuerdo? Detrás del recto, entre el recto y el sacro, hay un cúmulo de grasas. A eso se le llama mesorrecto. No tiene nada de meso, pero ya le pusieron mesorrecto y nadie va a cambiar eso, ¿de acuerdo? Bueno, un cirujano inglés en 1981 revolucionó la cirugía del recto al demostrar que si uno sacaba todo el mesorrecto completito y hay un plano embriológico, la sobrevida de los pacientes y la recidiva local era excelente. Se tenían excelentes resultados. Por lo tanto, parte de la intervención quirúrgica del cáncer de recto es la exéresis total de mesorrecto. Y actualmente la mayoría de centros en el mundo, nosotros también lo hacemos lo que se llama la neoadyuvancia. Damos quimioterapia y radioterapia antes del tratamiento quirúrgico. Se disminuye la recidiva local y en un porcentaje pequeño desaparece el cáncer. Así que es muy buena alternativa. Esto es algunas imágenes sobre lo que es una resección abdominoperineal. Fíjense, el cáncer lo tengo acá, compromete el esfínter, voy a sacar el sigmoides y todo el recto, ¿de acuerdo? Todo el recto. Y saco el mesorrecto y me voy hasta la raíz de la mesentérica
de la rectal superior o hemorroidal superior. Cuando hago una ultra baja, una resección anterior ultra baja, dejo un cachito del recto para hacer la anastomosis. ¿Sí? Cuando hago una resección abdominoperineal, este colon lo aboco a la piel y eso toma el nombre de colostomía terminal le llamamos. ¿Sí? Colostomía, que en este caso va a ser permanente, de por vida. Ya no hay manera de restablecer el tránsito intestinal en una resección abdominoperineal. Para hacer las anastomosis utilizamos stapler, grapadoras mecánicas. Lo voy a pasar rápidamente porque creo que eso se puede discutir después. Y por el recto metemos una vez hecha la resección, metemos el aparatito, se desacopla una parte superior, una parte inferior, se vuelve a acoplar y el que está por el recto manipulando el aparato junta ambas superficies, se dispara, automáticamente se disparan dos hileras de grapas de titanio y un bisturí corta el tejido excedente y nos queda esta anastomosis. ¿Sí? Nos queda esta anastomosis. Esto es más o menos la figura que queda ahí. Fíjense cómo se ha sacado una parte del aparato, se pone ambil, le llamamos, con una jareta, por el recto se ingresa el aparato, ¿no? Y luego esta se acopla acá. Una vez que está acoplado, este aparato tiene como una mariposita que gira para juntar estas dos superficies. Una vez que estén juntas, dispara y se extrae. Y se hizo una anastomosis lo más bajo posible. Hemos hecho anastomosis a veces hasta 2 centímetros del margen anal. Realmente beneficia eso. ¿Cuál es la ventaja? Que el paciente mantiene el esfínter. Muchos pacientes, cuando tú le dices va a tener una colostomía de por vida, se deprimen, ¿no? Obviamente la calidad de vida va a ser diferente que tú tengas una colostomía a que hagas tu deposición casi normal, porque tampoco es normal 100%. La clasificación TNM la van a revisar mañana también. T que significa cuánto el tumor ha penetrado en la capa muscular, en la pared del intestino. T1 si solamente llegó hasta la submucosa, T2 si llega a la capa muscular, T3 si pasó la capa muscular, T4 si perfora el peritoneo o invade otros órganos. N los ganglios comprometidos de acuerdo al número de ganglios, N1 de 1 a 3, N2 4 o más, y M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis. De acuerdo a eso yo hago mi estadiaje, que es sencillo, no hay que asustarse. Cuando el T es 1 o 2, quedó en la submucosa o llegó hasta la capa muscular, pero no hay ganglios y no hay metástasis, estadio 1. Fíjense la sobrevida, 85 a 95%. Extraordinario, ¿no es cierto? Cuando el estadio, cuando es 2, cuando es T3, pasó la capa muscular, llegó a la subserosa, T4 invadió otros órganos o perforó peritoneo, pero no hay ganglios y no hay metástasis. Estadio 2, la sobrevida de 60 a 80%. El estadio 3 se da cuando hay compromiso de los ganglios, ¿sí? Y no hay metástasis. El T puede ser cualquiera, pero si es un N1, un N2 o un N3 y no hay metástasis, es estadio 3. 30 a 60% de sobrevida a los 5 años. Y el estadio 4 es cuando hay metástasis. No interesa qué T es, no interesa qué N es. Si hay metástasis, es estadio 4, 5% de sobrevida. Atención, voy a aprovechar este cuadro para hablar sobre el tratamiento en el cáncer colorectal. Cuando yo opero a un paciente y tengo estadio 1 y 2, el tratamiento solo es quirúrgico. Quiere decir que no necesita quimioterapia. ¿De acuerdo? No necesita quimioterapia. Cuando es un estadio 3, después de la operación se da
quimioterapia, o sea, quimioterapia adyuvante. Quimioterapia adyuvante en estadio 3. En el estadio 4 pueden hacer lo que quieran ustedes. ¿Sí? La mayoría se va a morir, casi todos se van a morir. ¿De acuerdo? ¿Va a recibir quimioterapia? Sí, porque algo hay que darle. Y la esperanza es lo último que pierde el paciente y la familia sobre todo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el seguimiento que le hacemos a los pacientes? A ver, existe ya, no está estandarizado totalmente, pero la mayoría hacemos más o menos lo mismo. Le hacemos colonoscopía los 3 primeros años. ¿Sí? Tomografía los 3 primeros años. El antígeno carcino embrionario le hacemos cada 3 meses. ¿Sí? Y me da pie para hablar sobre el antígeno carcino embrionario. A ver, esto me gusta leerlo. Indicador más sensitivo de recurrencia de cáncer colorectal. Aumenta en presencia de metástasis, está aumentado en pancreatitis, cirrosis, colitis ulcerativa. En la clase de oncología vimos cuál era la importancia del CEA, ¿no es cierto? Revisen esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, lo chequeamos cada 3 meses, los 3 primeros años, los 2 últimos años cada 6 meses. En cada control siempre vamos a tener un CEA y cada año le hacemos una colonoscopía y una tomografía los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque la recidiva es más frecuente entre el primer y segundo año, ¿de acuerdo? Entonces, estar atento a eso. Si recidiva, yo tengo la oportunidad de operarlo. Si es una cosa recidiva, si es una recidiva chica y no me da metástasis. Muy bien, hasta ahí lo que es la clase. Mañana van ustedes a tener, creo que son 2 o 3 casos clínicos, ¿no? Y van a responder estas preguntas. El diagnóstico probable, ¿no? Ya sabemos que van a ser cánceres, ¿no? Pero importante hablar sobre el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los síntomas que apoyan el diagnóstico, ¿no? Los exámenes que se realizarían y fundamentar el por qué, y cuáles serían los otros exámenes que uno puede ampliar, y finalmente hablaremos del tratamiento. Este es el primer caso, mujer de 67 años, acá tienen después otro de un varón de 74 años. Muy bien, hasta acá la presentación, espero no haberlos aburrido tanto, ha sido un poco largo. Nos vemos casi hora y 20.